Amigas y amigos del Movimiento Nacional por la Esperanza, el día de hoy tenemos en nuestra sede Jalisco a un invitado que tiene una vocación magisterial, que ha tenido una larga trayectoria dentro del sindicalismo magisterial, y hoy tenemos la oportunidad de saludar y recibir con mucho afecto en esta sede a nuestro querido maestro, compañero y amigo de muchos años, Jachiel Lamas Vázquez. Eres muy bienvenido a esta sede, tu casa. Gracias, maestro, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos a gusto y listos para platicar, ¿verdad? Más que nada, estos conversatorios te quiero participar, que nuestro formato es muy coloquial, sobre todo para hacer un análisis de la temática que día a día nos está significando en nuestro desarrollo profesional, social, económico, político, cultural. Y bueno, en esta ocasión, pues tú como conocedor de lo que es la vida sindical del magisterio, particularmente del magisterio federal, ubicado dentro del contexto de la sección 16. ¿Cuál ha sido tu experiencia, maestro Jachiel, dentro de la sección 16? Bueno, mira, yo inicié en el año del 98, ese fue mi primera intervención en la sección 16, ingresé en ese comité a participar políticamente. En aquel entonces, como delegado del IESA, existía en aquel entonces esta representación que tenía que ver con una escuela de formación de cuadros, y esta escuela de formación de cuadros, que era parte del CENTE Nacional, pero se manejaba con proyectos individuales para formar cuadros en los estados. Bueno, me correspondió a mí estar en ese comité como representante de esta parte de la formación de cuadros políticos en el 98. Llevo ahí en la sección 12 años participando políticamente. He tenido diferentes responsabilidades que surgieron como parte del ser secretario de alguna cartera, como también fue representar a la organización como representante nacional en el estado de Nayarit. ¿Sí? Allá tuve esa responsabilidad alrededor de año y medio. Nos encomendaron en aquel entonces ir a empezar a darle cauce a las condiciones políticas en la sección 49 para poder generar el cambio seccional, porque había pues algunas situaciones ahí que no se podían sacar adelante, y bueno, en un trabajo de un equipo, éramos un equipo de 20 gentes que estuvimos operando allá. Bueno, aparte de esa responsabilidad nacional, pues como parte también del comité, pues en la política civil nos cruzábamos participando en algunas candidaturas. Recuerdo en el 2009 en el 2006 se forma un partido que tenía que ver con el manejo del magisterio, del CENTE, Nueva Alianza, no sé si recuerden. Por supuesto. Y bueno, pues como parte de la dirigencia, pues también era el trabajo político civil, y ahí se conjuntaban estas dos partes. Tuve la oportunidad de ser candidato suplente a una diputación federal en aquel entonces, y he coordinado pues también campañas en algunos distritos. Estuve en el distrito 2 allá en Lagos de Moreno en el 2012, si mal no recuerdo, haciéndome también cargo de esta parte de la política civil. Entonces bueno, pues hemos estado ya 12 años ahí transitando en lo sindical, y de lo sindical a lo civil, y luego bueno, otra vez hacemos base en lo sindical. Hace aproximadamente 3 años, un grupo de gente institucional que formamos parte de la organización, decidimos conformar una asociación civil nacional que llamamos Maestros por México. Ya tenemos 3 años transitando en esa asociación.
Y lo que se pretendió en aquel entonces y se sigue pretendiendo es democratizar a la organización sindical, que entre en procesos distintos, que además hoy ya marca la ley, el nuevo esquema laboral nacional que se abre a partir de enero del 2019, que queda ya manifiesto en la ley. Se incorpora a nivel constitucional el Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Así es. Y entonces este acuerdo internacional que se firmó en el mundo en 1948, por allá, pues en México tenía 70 años sin ser vigente. Sí, una resistencia fuerte durante 70 años a que los sindicatos entraran en un esquema en donde sus dirigentes fueran votados a través de votos universal, secreto y directo, como se elige un diputado, un senador, un presidente municipal, y que desapareciera este esquema pues de la línea, ¿sí? Política que los sindicatos habían manejado a través pues del esquema de elección por delegados. Entonces hoy ya es vigente la ley. Desde el 2018 que se conforma la asociación civil, empezamos a empujar para que al interior de la organización sindical pues se respetaran ya las cuestiones jurídico-legales, y bueno, hasta hoy seguimos empujando para que eso pues pueda ser ya una realidad. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y particularmente en Jalisco, sus dos secciones, la sección 16, que es la sección de los maestros federales, como se les llamaba en aquella época, y la sección 47 de los maestros estatales. En ambas organizaciones yo recuerdo que siempre ha habido un espíritu democratizador, y desde luego pues cada que hay cambios de dirección nacional, por supuesto de dirección seccional y consecuentemente de lo que corresponde a las delegaciones sindicales, pues siempre lo que se había advertido era una intromisión de quienes detentaban el poder en ese momento de la representación tanto a nivel nacional como seccional, para que pudiera seguir teniendo esa posibilidad de que no se pudiera mantener un espíritu democratizador. Hoy, como bien lo señalas, a partir de 2019, de mayo de 2019, pues ya está el asunto consignado dentro de la Ley Federal del Trabajo, de que debe de haber elecciones libres, universales, directas, por el voto directo y secreto. Esto todavía no llega a permear, hay resistencia, pero el movimiento nacional por la transformación sindical logra un amparo contra la simulación de la dirigencia nacional, para que esa renovación que se pretendía llevar a cabo, creo que por estas fechas. Entonces, ¿tú qué información tienes acerca de esa suspensión? Bueno, yo inclusive me tocó ver el resolutivo del amparo, en donde efectivamente se le concede la suspensión a quienes promovieron. La dirigencia nacional del CENTE hoy reconoce, porque saca un comunicado la semana pasada, reconoce que el estatuto tiene que ser modificado y que en esa modificación estatutaria se tiene que incorporar ya este nuevo esquema del voto universal, secreto y directo, y que tiene que armonizarse el estatuto con el nuevo esquema jurídico legal que la Secretaría del Trabajo exige a todos los sindicatos. Sin embargo, el dirigente nacional, Alfonso Cepeda, pues sigue en esta postura en donde yo reconozco que hay que hacer una modificación estatutaria, pero para
para hacerla hay que promover un Congreso Nacional, pero en ese Congreso Nacional solo exclusivamente se modificará el estatuto. No se hará una elección nacional para ver si yo o otra persona será el nuevo dirigente, porque yo fui electo hasta el 2024. La verdad es que ahí hay una discordancia, porque yo estuve presente en ese Congreso Nacional que se dio en Vallarta, en Puerto Vallarta, en donde el exdirigente del CENTE, Juan Díaz de la Torre, se elige, o ahí se elige como presidente nacional, ¿sí? Y luego Alfonso Cepeda queda como secretario general nacional, y luego ya todas las carteras. Eso sí se dio en un congreso, pero 2 años después, si mal no recuerdo, Juan Díaz deja la dirigencia nacional, y en un consejo, ya no en un congreso, el Consejo Nacional del CENTE, ¿por quién se conforma? Por los dirigentes de las secciones de los diferentes estados, delegados especiales de cada estado saca ciertos delegados dependiendo del número de afiliados, y el Comité Nacional, se conforma ahí el Consejo Nacional, y ese Consejo Nacional entonces decide, le acepta a Juan Díaz de la Torre no se manejó como renuncia, se manejó como un permiso, un retiro, una licencia. Le aceptan la licencia a Juan Díaz de la Torre, y entonces también ese consejo aprueba que Alfonso Cepeda sea el secretario nacional, porque se dice, es que yo ya fui electo hace 2 años en este congreso en Vallarta. Sí, pero estamos hablando de que se está moviendo, se está modificando entonces la representación nacional, porque quien fue electo a la cabeza mete una licencia. Entonces nosotros consideramos, y creo que estamos en la razón jurídica, pues que tiene que haber un Congreso Nacional para elegir una nueva dirigencia, y por qué no aprovechar este Congreso Nacional en donde se pretende modificar los estatutos para hacer también el cambio de dirigencia nacional. Bueno, en este comunicado que saca el dirigente nacional Cepeda, él manifiesta que él se va hasta el 2024, que 6 secciones sindicales, que son las más atrasadas, que ya tienen creo que más de 1 año y medio, 2 años de estar vencidas, primero se sacarán adelante los cambios de esas 6 secciones. Después se convocará un Congreso Nacional para modificar el estatuto, exclusivamente para la modificación estatutaria, y después de eso entonces ya se dan todos los cambios de las secciones vencidas, bajo el nuevo esquema jurídico que exige la Secretaría de Trabajo. Ahí hay varias dudas que me quedan. Entonces, las primeras 6 secciones se van a sacar bajo el esquema anterior por delegados, pero pues si la ley ya no lo permite. Entonces, ahí tenemos nosotros algunas dudas, ¿no? De cómo se está manifestando el dirigente, y sobre todo, pues si la autoridad está presente en esos acuerdos en donde pues unas cosas se sacan de una manera y otras cosas se sacan de otra, ¿no? Sí, porque sin duda que para que haya una modificación al estatuto debe de ser por acuerdo de Congreso Nacional. Así es. No porque el propio dirigente nacional así lo esté señalando que él se deba de quedar, porque él fue electo hasta el 24. Y parece que esa es la resistencia, porque no quieren soltar, no quieren abrir la democracia. Es que eso es lo que nosotros estamos constantemente manifestando. No puede, el esquema jurídico ya está ahí, la democracia ya se exige a través de la ley, pero ¿cómo va a ser un proceso democrático cuando el dirigente nacional va a seguir siendo el mismo y no va a ser electo bajo el nuevo esquema? Entonces, ahora sí que esto me suena así como que, pues señor, hágase tu voluntad, pero los bueyes de mi compadre, ¿verdad? Así es. Entonces sí, que se dé el cambio en todas las secciones, pero yo sigo siendo
la cabeza y yo sigo siendo el que manda y el que detenta el poder. Y pues eso, todos sabemos cómo se manejan las situaciones, ¿no? O sea, a final de cuentas el que está a la cabeza y es el que tiene el sartén por el mango, pues es el que jala las voluntades de los que representan los estados. Entonces no puede haber una democracia a medias, ¿sí? Y algo que nos debe de llamar la atención es lo relacionado al poder económico que tiene el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque bueno, pues yo considero que las cuotas sindicales son producto de más de 1,5 millones de afiliados. Así es. Lo cual quiere decir que es un patrimonio sustantivo el que tiene la organización sindical. Por lo tanto, creo que esa resistencia obedece pues a que ahí está precisamente la pechuga que es las cuotas sindicales. Yo creo que si yo fuera el presidente de la República, yo de una vez acabaría el proceso. ¿A qué me refiero? Ya le indiqué a los sindicatos que a través de un nuevo esquema legal tienen que modificar sus procesos de elección. Bueno, ya también los sindicatos les saqué las manos, y no desde este sexenio, desde el sexenio pasado, se les sacaron las manos en el manejo de los recursos profesionales, por llamarlo de una manera. De la materia de trabajo. ¿Sí? O sea, ya el sindicato no mete mano en plazas, no mete mano, bueno, ya ni en interinatos, porque a partir de enero de este año que viene, la autoridad será quien proponga también los interinatos que se conocían como artículo 43. O sea, el trabajador tiene el derecho de meter una licencia por 1 año y a eso se le llamaba artículo 43, se le llama. Y el sindicato proponía ahí a quien quería. Bueno, ahora la autoridad le dijo, pues no, ya no, tiene que ser por examen de oposición. Entonces, bueno, pues ya no hay manejo de plazas, pues ya no lo hace el sindicato, ya no es su materia, porque no es su materia de trabajo, su materia es representar los derechos de los trabajadores. Y bueno, pues entonces el único punto de interés que desde mi punto de vista queda para que no haya una verdadera democracia en el CENTE tiene que ver con las cuotas. Y la nueva ley, el nuevo esquema jurídico del Acuerdo 98 de la OIT exige que los trabajadores tengan libertad para elegir a qué sindicato quieren pertenecer, o si no quieren pertenecer a ninguno, y a dónde quieren aportar la cuota. Entonces, bueno, resulta que sindicatos de maestros en México hay muchísimos, ¿sí? O bien también tener el derecho de no estar afiliado a ninguna organización sindical, por lo tanto no les deben de estar la constante trabajando la cuota sindical. Porque yo trabajo en una escuela secundaria, ahí somos alrededor de 100 gente los que trabajamos y tengo amigos pues en diferentes escuelas, y cuando uno platica con los compañeros la constante es esa. Bueno, ¿y para qué me descuentan mi cuota si no me representan en nada? Hay un problema de pagos fuertísimo en Jalisco desde hace años, no meses, años. Antes pudiéramos decir, bueno, cuando menos la organización tenía la posibilidad de mediar, hoy parece que ni eso, porque la autoridad pareciera que pues no nos pela y no respeta a los secretarios generales. Entonces, a final de cuentas, el propio trabajador anda yendo directamente con la autoridad, pues para andar viendo cómo arregla sus propios asuntos. Entonces, ya no hay un intermediario que tenga la fuerza política para ayudar al trabajador en lo que sí es su materia de trabajo, Claro. que es la representación de los derechos.
Y pues qué derecho más sentido que el derecho al salario. Así es. Y no han podido resolver ese asunto y los secretarios generales pues brillan por su ausencia. Y el trabajador entonces acaba por hacer esa reflexión. Bueno, entonces, ¿para qué me descuentan mi cuota? ¿Para qué me retienen en automático el 1% de mi salario? Pues mejor denme chance. Si yo me represento solo, pues diría un amigo, oye, pero pues el 1%, hombre, ¿cuánto significa eso? Pues serán 50, serán 200. ¿El volumen? Porque dependiendo de la plaza que tengas es la cantidad de dinero que representa el 1%. Claro. Y dijeron un amigo, bueno, pero si son 200 pesos, pues cuando menos por una comida o una chela, ¿no? Pues ya será mi bronca, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que sí deberían de cerrar el proceso. O sea, ya debe de dársele la confianza al trabajador, porque el trabajador tiene madurez, para que el trabajador decida, ¿quiere aportar la cuota o no? Fíjate que ese tema que acabas de apuntalar, también yo creo que le debe de ser inherente a la organización de manera diferente a que tenga que ser por la vía de la sección o por la vía oficial. Cada trabajador puede ir a exigir sus derechos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto, más que nada debe de haber un sentido de pertenencia a llevar a cabo ese tipo de acciones de manera individual o colectiva, pero acudir ante la autoridad a exigir que se cumpla con ese ordenamiento de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la democratización sindical y señalar que en la nomenclatura del Sindicato Nacional no se está llevando a cabo, por lo tanto están yendo en contra de la disposición de la ley. Sí, hemos hecho, no nada más la Asociación Maestros por México, también hay otras agrupaciones y asociaciones de maestros que han estado también empujando el tema. Efectivamente, que bueno, pues que la democracia de la organización sea pues realmente al 100%, ¿no? Y que debe de haber antes de elecciones en los estados una elección nacional para modificar el Comité Nacional de la organización y que sean todos los trabajadores quienes decidan bajo el nuevo esquema. Y entonces sí poder irnos a los estados y cambiar en los estados bajo el nuevo esquema democrático pues a los dirigentes. Se ha estado empujando y creo que ya se alcanza a ver un primer pasito. La Secretaría del Trabajo la semana antepasada, si mal no recuerdo, saca una propuesta, ¿sí? Una propuesta para las elecciones específicas del CENTE, específicamente para ese sindicato. Y ahí hace una serie de manifestaciones en donde efectivamente la Secretaría del Trabajo ya prevé que tiene que haber una modificación estatutaria, que se tiene que armonizar el estatuto al nuevo esquema jurídico legal, que debe de haber piso parejo para los contendientes, debe de haber las mismas oportunidades para quienes queramos ser candidatos, ¿sí? Oportunidades en tiempo para poder hacer campaña, oportunidades en recursos, porque pues una campaña implica recursos, y pues las cuotas son pues de todos, y pues entonces las cuotas deben de ser aplicadas de manera pareja para este tipo de procesos. Sin embargo, a nosotros nos da todavía un poquito de cosquillas el tema del reglamento que el CENTE Nacional presenta a la Secretaría del Trabajo y le reciben allá en México, en donde este reglamento, que quien lo genera es la dirigencia nacional del CENTE, o sea, ellos mismos hacen el reglamento. Así es. Y este reglamento totalmente a modo, ¿sí? Pues no deja clara la democracia y la posibilidad de que quienes queramos contender tengamos las mismas posibilidades, ¿sí? Sobre todo que ellos quieren ser quienes
regulen la elección, pero también quienes den el fallo de quién gana y quién pierde. Entonces, pues eso nos parece que pues son juez y parte. Definitivamente eso no nos daría tranquilidad en un proceso de elección. Por eso es que nosotros, Machos por México, hemos estado pugnando desde el 2019, poquito antes, finales del 2018, en que sea una autoridad ajena al centro. Y nosotros hemos estado empujando el que el INE pues sea la autoridad que intervenga en la elección en los estados, porque al final de cuentas, si el INE es quien regula elecciones tan grandes como la de la Presidencia de la República, pues el propio INE puede regular una elección, pues el sindicato más grande de América Latina sí, pero que al final de cuentas no se compara con una elección presidencial, ¿verdad? O sea, el INE tiene los recursos, tiene recursos humanos, recursos económicos, pues para poder ser un juez imparcial en una elección de esta naturaleza. Yo creo que esa sería una muy buena opción, sobre todo en tiempos en donde la posibilidad de llevar a cabo elecciones libres, en donde el ejercicio del voto sea directo, secreto y universal, sería lo que mejor convendría para efectivamente entrar a un proceso de democratización del CENTE, y no nada más del CENTE, sino de todas las organizaciones sindicales, porque así está en el espíritu de la ley, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero tiene uno que estar navegando en contra de esas posiciones tan resistentes, y esa reticencia de los dirigentes nacionales, pues lo hacen precisamente porque no quieren soltar el poder. Y yo, en ese orden de ideas, quiero pensar que Maestros por México tendrá que ser un instrumento de lucha para la democratización de la organización sindical en todos sus niveles, tanto en lo nacional como en lo seccional. Tú ves en el caso de efervescencia a partir de que hay esta determinación de la autoridad de que se democratice el CENTE y que se democraticen todas las organizaciones sindicales, tú percibes en Jalisco que hay ese interés, esa intención de la base de lograr este objetivo. Yo sí percibo molestia, percibo mucha molestia y al mismo tiempo apatía, porque el trabajador se encuentra en situaciones en las que él solo tiene que defenderse, y por otro lado acaba también por entrar en esta parte de convertirse en un apático, porque no resuelve y nadie le ayuda a resolver. Entonces al final dice, bueno, pues entonces, ¿para qué participo? Si de todas maneras son los mismos haciendo lo mismo para estar en lo mismo, que no impacta en una verdadera representación hacia mí. Entonces creo que está esta dicotomía en el trabajador entre una gran molestia por no tener quien pueda encauzar sus necesidades, y al mismo tiempo esta apatía por creer que nada puede cambiar. Sin embargo, el escenario es paja seca. Yo veo ahí una gran posibilidad, porque yo veo que nada más hace falta el cerillazo para que esto pueda prender. Y también creo que el hecho de empujar estos procesos democráticos le quita presión al propio Estado, claro, al Estado gobierno, me refiero. O sea, el darle tranquilidad al trabajador de que hoy sí ellos serán los que puedan elegir de manera abierta y directa a sus dirigentes, le da la posibilidad de que el trabajador cuando menos tenga la esperanza de confiar en alguien que él sí puso.
Exactamente. Y no alguien que nuevamente eligió una cúpula cerradita para seguir representando los intereses pues, de esa cúpula. Entonces al final creo que eso también le quita presión al Estado para que los trabajadores puedan volver a tener confianza y involucrarse en procesos de participación política. Yo pues tengo confianza en que el presidente de la República y las instituciones como la Secretaría del Trabajo puedan enrumbar de manera correcta lo que se viene. En Jalisco, ¿cuántos maestros federales están afiliados a la sección 47? A la sección 16. La sección 16 siempre ha sido más grandecita en términos pues, de afiliación que la sección 47, más no es mucha la diferencia. En maestros en activo, en la sección 16 deben de andar alrededor de 57,000 por ahí. Y en la sección 47 deben de ser alrededor de 38,000, 43,000 trabajadores. A eso hay que sumarle los jubilados, ¿sí? En términos generales, si habláramos del magisterio en Jalisco de educación básica, activos y jubilados, estatales y federales, yo creo que prácticamente estaríamos hablando de unos entre 130,000 a 150,000 trabajadores en general. Fíjate que ahí quisiera que el concepto de jubilado, de pensionado, cobrara mayor significado en la participación de la vida sindical, sobre todo porque el jubilado, el pensionado hoy día puede tener mayores posibilidades de involucrarse en los temas sindicales, porque pues es bien sabido que ahora ya no hay aquellos nombramientos de comisionados. Ya el trabajador, el activo, tiene que estar cumpliendo con la función de estar frente a grupo, frente al aula, frente a las responsabilidades que tiene, pero si además quiere ser dirigente sindical, pues tiene que cumplir esa función sin renunciar o sin estar comisionado a la organización sindical. Creo que eso también le quita ya una cuestión de decir, pues voy a participar en el sindicato porque me voy a ir comisionado. Y los maestros jubilados, pues ahora tenemos mayores posibilidades de participar porque ya estamos jubilados y podemos entregarnos más a la tarea sindical. ¿Esa dicotomía puede funcionar? De hecho, se intentó al inicio de este periodo, se habló mucho de eso, todavía estaba como dirigente Juan Díaz de la Torre, y le empezaron a dar mucho auge a esa visión. Ellos decían, no, pues yo creo que de aquí en adelante las secciones más bien van a ser conducidas por jubilados, porque son los que tienen el tiempo, ¿sí? A final de cuentas, pues ya jubilados tienen todo su día para poder dividirlo en lo que quieren hacer, y muchos de ellos siguen interesados en participar en la vida sindical. Y empezó a verse mucha participación de compañeros jubilados, por ejemplo en las oficinas. Se intentó que en las oficinas, como antes quienes atendían las oficinas eran comisionados, y eso pues se terminó a partir del 2018, si mal no recuerdo, 2015, si mal no recuerdo, fue cuando empezó el tema. Y bueno, pues algunos compañeros jubilados empezaron a asistir a las oficinas, a apoyarnos, pero también, bueno, debido a la edad, debido a también los tiempos que ellos tienen, pues muchas veces pues se cansan más rápido, no pueden estar toda una jornada de 8 horas, y entonces, bueno, pues ahí se le tuvo que ir variando, ¿no? Entre que nos ayudaban un ratito y luego se retiraban. Pero sí es cierto, el trabajador jubilado es quien tiene la gran posibilidad de involucrarse más en los trabajos sindicales.
La gente que está en activo, ¿cuál ha sido el atractivo? En la sección 16, por ejemplo, hay 60 secretarías. Pues sí, 60. De esas 60, solo 10 están de licencia obligada, porque el Comité Nacional le dice a esas 10 carteras, ¿sabes qué? Si quieres ser parte de la cartera necesitas meter licencia a tus plazas. Y entonces quedas fuera de la secretaría, o sea, estás de licencia. Y el Comité Nacional absorbe el sueldo, el pago del sueldo de esas 10 carteras. Los otros 50 están en su escuela y a contraturno tienen que ir a la sección. ¿Cuál fue el atractivo en este comité que ya terminó pero que no ha cambiado? Pues 11,000 pesos al mes que se les daban a estos 50 compañeros para que a contraturno hicieran la labor y trajeran con qué hacer sus movimientos de gasolina y de ir a... Ya sabes que pues en política se gasta, ¿no? Entonces te reúnes con algún compañero para algún trámite, pues a veces la comida, los gastos de gasolina. Y de esa manera compensaron un poco el tema de que la gente pues pudiera estar participando y ayudando en sus carteras a que sacara adelante el trabajo. Yo no creo que para el siguiente comité pueda hacer lo mismo, sobre todo porque yo he visto que en el tema que tiene que ver con la transparencia, con la cero corrupción, el presidente de la República ha sido muy enfático. Y en ese sentido, yo creo que también a los sindicatos cada vez va a ser más los controles que se les tenga que poner. Cada vez va a ser más el tema de estar supervisando los recursos. Y no solamente por el propio sindicato, ¿no? Porque los que no coinciden con nosotros de ahí mismo de la organización, pues de repente te debaten esa parte. No, es que el CENTE tiene su Secretaría de Transparencia y de... Pues sí, cuate, pero pues eres tú mismo. Claro. No, pero la rendición de cuentas tiene que llegar para quedarse. Sí. La transparencia tiene que llegar a ser una realidad en toda organización pública. Seguramente me equivoco en cuanto a la certeza del dato. Me refiero a que sea muy exacto. Mas, sin embargo, estoy completamente seguro que el Sindicato Nacional recauda mensualmente arriba de 300 millones de pesos en cuotas sindicales solamente, ¿sí? Ahí no metamos el tema que si el ISSSTE, que si esto y aquello. O sea, en puras cuotas deben de ser alrededor de 300 o un poquito más millones de pesos. Entonces eso es mucho dinero. Quiere decir que si lo traduces por año, pues son varios miles de millones de pesos. Pues mínimamente 3,000 millones de pesos. Es mucho dinero. Yo recuerdo hace muchos años, cuando participaba en las lides sindicales, particularmente de la sección 47, me quedaba asombrado del dispendio y sobre todo de que el sindicato tenía su propio avión, su propio medio de transporte. Un little jet. Un little jet. Tuve oportunidad de conocerlo por dentro, pues era un little jet, era un avión ejecutivo, nada que ver con el que se compró para usufructo del presidente de la República, mismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: no me voy a subir jamás. Nada más la única vez que se subió fue nada más para conocer el monstruo, ¿no?, que habían comprado, ¿no? Pero bueno, perdón por la discreción, pero yo creo que volvemos a caer en el cuento de que para la dirección nacional, pues lo más importante es seguir conservando esa jugosa prebenda de manejar el recurso del magisterio. Es que mire, ahora sí que dicen, como dicen, hablando a calzón quitado, a final de cuentas, efectivamente, el interés de las dirigencias, yo
platicaba hace unos días, hace 15 días, con el hijo de un ex dirigente y le decía, en algún momento de mi vida, un personaje de la política aquí del estado de Jalisco, en una plática de café me decía, ¿qué sería para ti una realización en términos políticos? Y yo le comentaba, ser legislador me parece que es un espacio en donde pues, puede uno aprender muchísimo y desarrollar muchas cosas a favor del Estado. ¿Y sabes qué significa ser legislador? Pues lo primero que tienes que hacer es pues, ponerte a ver qué significa eso. Bueno, claro. Yo le decía a este personaje que somos muy pocos de los que estamos en el comité de la sección 16 y seguramente en el comité de la 47 y seguramente en todos los comités del país. Somos muy pocos los que sabemos verdaderamente para qué se quiere ser secretario general de una sección. La gran mayoría aspiran a ser secretarios generales de las secciones precisamente porque hay un gran dispendio de recursos, hay un gran dispendio en el manejo de lo que le queda todavía de plazas y de situaciones de ese tipo. Y hoy en día a mí me queda claro, el país cambió, estamos en un proceso diferente, estamos en un esquema distinto en el manejo del propio país, de las instituciones, y la organización no puede quedarse atrás. O sea, un dirigente debe de aspirar a llegar a un cargo de representación para poder identificar y resolver las problemáticas que tienen los representados, los trabajadores. ¿Sí? Si no es esa tu causa, si no es esa tu razón, pues entonces definitivamente pues creo que no hay certeza de para qué se llega. Y eso pasa constantemente en la organización. ¿Sí? Yo aquí en el estado, en la sección 16, me queda claro, hay mucho que hacer y poco se ha hecho. El secretario general actual de la sección 16, un hombre muy experimentado, con no menos de 25 años de trayectoria en la sección, hoy por fin le hizo justicia a la revolución, ¿no? Y en el 2016 queda como secretario general. Y oh, sorpresa, gris, ni sus luces se han visto, no hay una postura firme, porque para tener posturas firmes no se necesita ser irrespetuoso, ni tampoco se necesita andar golpeteando por todos lados a la autoridad, no, pero ni siquiera una postura firme para que se resuelvan las problemáticas de los trabajadores. Y ese es el que tenía mucha experiencia, pues. Entonces, a mí me queda claro, no se trata solamente de tener una gran trayectoria de años en un espacio, no, también hay que tener otros componentes, como individuo. De servicio. Sí, la hechura del individuo es muy importante, la vocación de servicio, tener claridad de a dónde te vas a meter y para qué te vas a meter. Voy a contar una anécdota así muy rápido. Cuando recién entró este comité, citaron a los secretarios generales de todos los sindicatos a la Cámara de Comercio. Ahí estaba el anterior secretario de gobierno, el Chino López, ¿le decían? Sí. Y el tema era pues que estaba en boga esto del incremento de la gasolina y la gente pues andaba muy enojada. Y los citaron, los reunieron ahí para decirles que ni se les ocurriera empezar a andar movilizando a su gente y empezar a andar picándole a la gente para que se manifestara. Y entonces el secretario general me platica esto y me dice, no cabe duda que entre lo que uno cree que puede hacer y lo que puede hacer cuando llega a un espacio, hay mucha diferencia. Y yo le comenté, no, más bien, aquí lo importante es saber a dónde le voy a entrar y para qué le voy a entrar. Y si no tengo los arrestos y no tengo la calidad de dirigente, pues mejor me retiro, ¿no? Claro. Mejor no le entro porque sé que estoy en una posición pues, de gran riesgo y compromiso. Pero pues eso es lo que yo andaba buscando, pues. Entonces el problema es que no se tiene claro para qué llegar.
Y a mí en las secciones de Jalisco me queda claro, no saben para qué llegar. Quisiera, Jaciel, concluir este conversatorio del tema de la sección 16 y del tema que tú estás, me consta, llevando a cabo en todo el estado, que es llevar la bandera de Maestros por México. A mí me gustaría, si lo tienes a bien, que en una posterior charla pudiéramos hablar de ese aspecto que lleva implícito el quehacer de Maestros por México, sobre todo para enrutar del por qué y para qué se quiere tener una participación más activa del magisterio, porque yo creo que debe el magisterio recobrar esa energía y esa capacidad de liderazgo que se tenía en la comunidad, en la sociedad en su conjunto. El maestro tenía una participación siempre muy, muy importante y hoy parece que ha ganado el desaliento, pero yo creo que Maestros por México puede ser un extraordinario vehículo para que exista esa motivación y sobre todo, pues tú que todavía tienes muchos arrestos y tienes juventud, Jaciel, yo creo que es muy loable que no desmayes, que no te canses, que no te gane la apatía para seguir enarbolando la bandera de Maestros por México en Jalisco y a nivel nacional, porque tengo entendido que es una organización que tiene a nivel nacional presencia en todos los estados. Sí, sí, de hecho, cuando se conforma en 2018, a mí me sorprendió, porque hubo un crecimiento exponencial en los primeros 6 meses de la conformación de la asociación civil, y de repente estaba la asociación representada cuando menos, en 25 estados de la República, y después empezó a crecer. Luego en cada estado, pues en diferentes municipios, y empezaron a crecer, le llamamos capítulos, se conformaban capítulos en diferentes regiones de los estados, con 50 gentes, con 500 gentes, y bueno, empezó a ser un boom. Y eso a mí me dejó claro una cosa, pues el trabajador de la educación anda buscando una herramienta, necesita un espacio donde poder decir, pues esta es mi plataforma y de aquí me agarro para empezar a exigir situaciones, porque no hay dónde. Porque si voy a la organización, pues es nada más estarme dando vueltas a las cosas y no me resuelve nada. Claro. Entonces sí, claro, con gusto, ojalá que podamos tener otro espacio para poder seguir conversando. Es para mí muy importante que los trabajadores podamos entender que estamos en un nuevo esquema. Hay un esquema totalmente distinto. Necesitamos involucrarnos más también. O sea, el trabajador, durante muchos años, el CENTE hizo su función. Y también esa función de representar al trabajador parece que generó un estado de confort y comodidad en el trabajador. Así es. Porque tenía una organización que le resolvía los problemas. Así es. Pero hoy no hay eso. Y entonces sí, lo que hay es un nuevo esquema jurídico legal que ya está incorporado en la Constitución y que le permite al trabajador ser parte, ser quien promueva, quien pueda ir a las juntas de conciliación, arbitraje, decir, oye, espérame, que yo necesito un proceso distinto que me permita elegir a mi dirigente y no que me lo impongan. O sea, el trabajador tiene que empezar a despertar, ¿sí? También conociendo cuál es lo nuevo que existe, para que a través de eso pues podamos exigir procesos distintos. Efectivamente, y bueno, pues queda abierta la posibilidad de que cuando tú lo consideres pertinente, abramos un capítulo de conversación que tenga que ver con Maestros por México, la filosofía de Maestros por México y del por qué y para qué se quiere tener esa posibilidad de participación política en la organización sindical
y sobre todo para cambiar ese chip, para cambiar ese esquema de mentalidad de que el sindicalismo no aporta, sino por el contrario, el sindicalismo debe de seguir vigente porque es una institución al servicio de los trabajadores. Así es. El sindicato debe de ser ese instrumento de defensa y de lucha por todo lo que entraña la materia laboral. La superación académica, la remuneración justa, el trabajo bien dimensionado, sus cargas horarias, en fin, creo que es una nueva mentalidad la que debemos de impulsar, pero sobre todo en el caso de Maestros por México, yo estoy convencido de que es un muy buen instrumento para lograr los objetivos que se desean de tener mejores líderes sindicales. Claro. Sí, así es. Al final de cuentas creo que yo pudiera decir a quienes hoy somos dirigentes, es importante empujar, es importante ponernos las pilas, dirían los jóvenes, porque en el pecado llevamos la penitencia. En la medida en que un sindicato no represente a sus agremiados de manera efectiva, es en la medida en que la unidad se fractura. Y eso a donde lleva es a tener muchos sindicatitos que al final debilitan. Exactamente. Debilitan la posibilidad de negociar situaciones para que el trabajador esté en mejores condiciones. Entonces, claro que sí, yo estoy puesto y me dicen cuándo. Perfecto. Pues amigas y amigos del Movimiento Nacional por la Esperanza en Jalisco, hoy tuvimos oportunidad de tener esta conversación tan amena, tan agradable, con un joven que se ha significado en la vida sindical de la sección 47 del sindicato de la sección 16, perdón, yo traigo el chip de la 47 porque una gran parte de mi vida docente la viví en la sección 47, pero corrijo, Jachiel Lamas Vázquez ha sido un extraordinario dirigente de la sección 16 que merece todos mis respetos, mi admiración por ese entusiasmo y por ese deseo de servir, porque ese es el objetivo, servir a la comunidad gremial, a la comunidad de la sección 16, y que sin duda tendremos que verte también enrutado en ese proceso de lograr mejores condiciones de vida laboral y sindical para la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y amigas y amigos, los esperamos la próxima conferencia, conversatorio, posibilidad de estar en contacto con ustedes para que hagamos de este espacio un instrumento de comunicación y de formación para lo que al Movimiento Nacional por la Esperanza en Jalisco le interesa, que tengamos mejores posibilidades de transitar juntos en la política social, económica, cultural de nuestro estado y de nuestro país. Muchas gracias por su presencia, por su paciencia de estarnos escuchando y siguiendo. Hasta la próxima.